Muy buenos días, mis hermanos que nos siguen por medio de la red. Acá estoy con Blanca y están por aterrizar algunos de los hermanos como Daniel y Miguel, que están preparando la parte logística. Hoy nos demoramos un poquito por algunas situaciones acá del local. Igual empezamos a la misma hora que estamos empezando todos los domingos. Así que muy bienvenidos a los que siguen el aula ICB desde su casa. Sí, ahí estoy viendo a Silvia Pérez. Te bendigo, Silvi, muy feliz cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de la profeta Silvia Pérez. Así que un gusto compartir el servicio, el ministerio, ¿sí? La formación de ICB con vos. Bendecido domingo para vos. Si están, hola Federico y Teresa, también siguiendo el aula ICB. Bien, ellos están de visita. Avísale a Miguel que sí, estamos saliendo al aire, por favor. Cerrá la puerta y se escucha todo. Bien, gracias. Bueno, cosas que pasan por el vivo. Bien. Estamos en el capítulo 14 de Apocalipsis, extraordinario para nosotros. Hoy nos vamos a meter de lleno en la segunda venida de Cristo, ¿sí? En una visión preterista total. Lo anticipo, ya lo anticipo, porque tal vez muchos de ustedes escuchen por primera vez lo que vamos a soltar en este lugar, ¿sí? Desde el estudio del libro de Apocalipsis. Recuerden que para sintetizar el estudio de Apocalipsis que estamos haciendo, primero damos la explicación del texto, siendo lo más fiel que podemos al texto bíblico y, por supuesto, sin dejar de decir las cosas trascendentes e importantes. Y al final hacemos una aplicación, lo mismo vamos a hacer en este día, ¿sí? Pero vamos a renovar de alguna manera un principio que tiene que ver con una comprensión de la escatología de la iglesia. Permiso, voy a salir de cuadro un segundo, voy a buscar algo. Ahora sí, ya lo tengo. Están buenísimos tus mates, amigos. Mientras le damos tiempo a los hermanos que se vayan sumando. Bien, dice saludos a la profeta Silvia Moragues, dice la profeta Silvia Pérez. Son varias Silvias que hay en la congregación. Así que bendecido día para todos ustedes. Hoy día típico porque no solo tenemos las actividades regulares de la congregación. Hoy es las primarias, las internas, obligatorias y simultáneas en todo el país. Así que hoy es un día para votar y cumplir con nuestro deber civil como ciudadanos, ¿sí? Recordando, durante mucho tiempo la Iglesia no hizo caso a las situaciones de la vida terrena. Mi hermano, esto es un error. Esto también es producto de una perspectiva escatológica, escapista, futurista, ¿sí? Donde se le enseñó al pueblo de Dios que no era trascendente, no era importante lo terrenal. Mire, mi hermano, lo terrenal es importante porque la manifestación del reino de Dios es en el acá y ahora, ¿sí? Es por las vidas, es por la impresión, la manifestación del Cristo presente en cada uno de nosotros. Entonces sí es importante. Es importante que la Iglesia asuma su condición de cabeza y no de cola en toda su creación. Dice la Escritura por el apóstol Pablo que la Iglesia es cabeza de las naciones, cabeza de todo lo creado.
Te voy a hacer un pedido. Sí. Así no tengo que mirar para allá, porque si no voy a dar la clase para allá. Siéntate de este lado, por favor. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias por tu comprensión y obediencia. Todo funciona mejor si tenemos un espíritu enseñable. Bien. Apocalipsis capítulo 14. Vamos a partir de un texto que ya estudiamos en otro momento. En el comienzo del capítulo 14 tenemos allí a los 144.000 hebreos, ¿sí? Y lo que sucede en la tierra y la caída de Babilonia, en una dualidad de interpretación, lo vimos la semana pasada. Dijimos que Babilonia representa, número uno, el poder hegemónico mundial, y así lo podemos aplicar a Roma, ¿sí? En el momento en que Juan escribe el libro de Apocalipsis, pero también podemos aplicar a un culto espirituoso a todo lo caído. Y así lo aplicamos, el término Babilonia, a Jerusalén, a la Jerusalén de aquel momento. Una Jerusalén que rechazó al Mesías, al programa de Dios para los siglos, que lo crucificó, que rechazó y ejecutó a Juan el Bautista. Oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y no quisiste, te resististe al abrigo de Dios. Bueno, el resistirse al abrigo de Dios termina con un juicio a la nación hebrea, que es el tema secundario del libro de Apocalipsis. El tema primario es la revelación de la persona de Cristo, ¿sí? Y el tema secundario es el cambio en la administración de los tiempos, ¿sí? Es el cambio desde el antiguo pacto al nuevo pacto. En ese cambio de la administración de los tiempos vemos una esposa en el antiguo pacto, Israel, que es de alguna manera repudiada. Aparecen ahí dos testigos, ¿sí? Como amerita de acuerdo a la ley mosaica, que testifican contra aquella esposa, y hay un matrimonio de Dios de Cristo con el nuevo programa del nuevo pacto, la iglesia de Dios, ¿sí? Entonces ya desciende la iglesia de Dios y se establece sobre la tierra. Eso es lo que vemos. ¿Cuándo sucede esto? Cuando en el libro de Apocalipsis se da cumplimiento al juicio de Dios sobre la nación del antiguo pacto. Y durante muchos años, especialmente en los últimos 200 años de la iglesia, un poco más, desde John Darby, aunque hay alguna antecedente previo, desde John Darby en adelante, ahí desde los hermanos de Plymouth, del sur de Inglaterra, donde él comienza, este hermano, a sistematizar la escritura de acuerdo a 7 períodos llamado dispensacionalismo, y habla de que el periodo presente es un periodo de gracia. Coincidimos con eso, estamos bajo un pacto de gracia, ¿no? En esto coincidimos, pero luego él dice que el periodo de gracia va a terminar con la venida de Cristo y va a comenzar un reino milenial, ¿sí? Un reino de 1000 años establecido sobre la tierra. Miren, mi querido hermano, el estado eterno no va a durar 1000 años, ¿sí? El estado de gracia permanente, del pacto eterno, no va a durar 1000 años, sino va a durar para siempre, ¿sí? Y tenemos que decir, para corregir esta forma de interpretación, que hoy estamos viviendo el día de Cristo, el día de plenitud. Hoy tenemos acceso
a la dimensión de plenitud. No es algo que todavía debemos esperar. Yo hago una pregunta siempre, porque mucho se habla del juicio y de la destrucción de la tierra y del fin del mundo y todas cosas afines a una interpretación futurista. Mi querido hermano, Dios nunca abandonó un sueño. Dios creó los cielos y la tierra para ponerlo bajo el gobierno de Él en un representante que tiene su imagen y semejanza en la tierra. El programa fue a través de Adán. Por eso la Biblia dice, los cielos son los cielos de Dios y la tierra fue dada a los hombres, ¿sí? Y de gobernarlo todo a través de Adán, a quien Dios delegó la autoridad sobre todo lo natural. Pero este programa se demoró cuando Adán le da la espalda a Dios, ¿sí? Y cae del estado de inocencia en el que él fue creado, del estado de gracia en el que fue creado, cae de ese lugar por medio de la desobediencia, y a partir de ese momento es necesario el postrer Adán, Cristo Jesús, que aparece en medio de los tiempos para redimirlo todo y recuperar el Hijo de Dios, Hijo de Hombre, que son los dos principales títulos de Jesús, ¿sí? Para recuperar el plan y programa de Dios por los siglos. Y una vez que Él recupera a través de la obra consumada en la cruz del Calvario, ahora el hombre tiene la posibilidad de ejercer ese plan original de Dios, ¿sí? Que es gobernar todo lo natural a partir de este nuevo ámbito redimido, porque Cristo no solamente redimió a las personas, Cristo también redimió la tierra y Cristo lo redimió todo. Y manifestar el reino de Dios a partir de aquellos que hemos despertado por la fe en Jesucristo y los principios del reino, que son nada más ni nada menos los principios gobernantes que esta creación natural está esperando para ser devuelta a la obediencia a Dios. Miren, por eso Pablo en Romanos capítulo 8 dice que toda la creación aún gime y espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuál es la manifestación gloriosa de los hijos? Justamente cuando los hijos despiertan a la madurez espiritual y asumen su condición de hijo maduro para gobernarlo todo en esta esfera de la creación. Por eso es muy importante que la Iglesia recupere la incidencia, la influencia sobre este mundo y que sea capaz de meter el reino de Dios en todas las esferas de nuestra sociedad. En todas las esferas de nuestra sociedad. Mi querido hermano, y llegamos a Apocalipsis capítulo 14 y la famosa y discutida segunda venida. Vamos a ser un poco polémicos porque no vamos a difundir lo que cree la mayoría en la iglesia cristiana, mucho menos en la iglesia evangélica, sino justamente vamos a ver que la segunda venida es un hecho que pertenece al pasado, ¿sí? Y claramente se refiere al juicio de Dios sobre la nación de Israel para establecer el nuevo tiempo de gobierno de Cristo sobre la iglesia. ¿Ok? Bien, capítulo 14, vamos a leer desde el verso 13. Vamos a leer no sin antes orar. Cualquier pregunta que quieran hacer hoy no está mi secretaria, no está Marcelita, la secretaria del aula, pero voy a intentar leer los comentarios, las preguntas. No se quede con preguntas, por favor hágalas como le viene.
hágalas, ¿sí? Así que si usted está en la casa o acá presente y quiere hacer alguna pregunta, hágala sin ningún problema. En la medida de nuestras posibilidades vamos a intentar evacuar toda duda que exista. Vamos a orar primero. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la claridad que hay en ella. Yo te pido espíritus abiertos, mentes abiertas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro, Señor, para que la lucha interna entre las estructuras que nos han enseñado, que hemos aceptado como ciertas, y esto que vemos claramente en la palabra, del fruto de gente noble, interesada, Señor, en el plan tuyo de los siglos, Señor, que medite, Padre, que realmente discrimine, Señor, Padre, discierna la Escritura en su corazón en función del rol de tu amada iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Bien, capítulo 14, verso 13 en adelante. Dice: oí una voz. Podemos leer desde el 12, que si bien ya lo enseñamos la semana pasada, pero el 12 es clave para la aplicación que vamos a hacer al final de la clase esta mañana. Dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados, de aquí en adelante, desde este evento, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. O sea que de acá en adelante hay un cambio. Los que morían hasta acá tenían que esperar. ¿Esperar qué? ¿Hasta cuándo no vengarás nuestra sangre? Estas son las almas debajo del altar de Dios que vemos en los capítulos anteriores. Recuerden, una iglesia perseguida de una manera indecible, con una persecución como nunca hubo ni la volverá, ni volverá, casi invento una palabra nueva, ni volverá a haber en la tierra, ¿sí? Una tribulación. Tribulación en los círculos teológicos vino a significar un periodo de tiempo. No, olvídese de ese concepto. Tribulación es básicamente prueba. Significa literalmente prueba. La palabra tribulación hace alusión a... Tiene de matriz una expresión en griego que es tríbulo, que es el nombre de una herramienta. ¿Qué es un tríbulo? Un tríbulo es una pesada piedra de molino, especialmente de molino de aceitunas. Los olivos eran puestos en una piedra plana y eran aplastados con un tríbulo. Imagínense cómo queda la aceituna después que una piedra circular de 1 tonelada de peso pasa por encima de ello, como un papelito. Claro. ¿Y qué le sale a la aceituna? El aceite. El aceite, el fino aceite del prensado en frío. Lo más exquisito del fruto de la aceituna, ¿no? El aceite, y es una figura, por eso Jesús estuvo en el Getsemaní. El Getsemaní es el molino de aceitunas, orando en ese lugar, y era toda una figura simbólica, ¿eh? Y por eso cuando hablamos de tribulación hablamos de prueba, no como nos enseñó tantos años el dispensacionalismo de 7 años de tribulación en la tierra. No es un periodo de tiempo. Tribulación es una prueba. Imagínense la prueba que los fieles a Dios, los 144.000 hebreos, más
Todos los creyentes estaban viviendo en el Imperio Romano durante el gobierno de Nerón, que desde el año 67 en adelante, luego del incendio de Roma, ¿sí?, empezó a perseguir a la iglesia y al judaísmo. ¿Sí? Imagínense lo que vivían. Ellos eran encendidos como antorchas para iluminar la ciudad. Ellos eran crucificados igual que Jesús. Ellos eran, en ese momento, los fieles al mensaje de Cristo y al evangelio que se predicaba. Eran entregados a las fieras en el circo romano para hacer espectáculo al mundo, como dice la carta a los hebreos: vinisteis a hacer espectáculo al mundo, ¿no? Esa era la tribulación que se vivía en ese momento, esa era la hora de la prueba. Entonces, como dijo Jesús en Mateo capítulo 24, nunca hubo ni la habrá como en aquel momento. ¿Sí? Si bien luego hay muchos rebotes en la historia de grandes persecuciones, pero no como aquella persecución. 30 años después, en el gobierno de Diocleciano, que le llamaban, según algún autor histórico, el Nerón redivivo, porque era tan parecido a Nerón que algunos decían era el espíritu de Nerón operando en Diocleciano, ¿sí?, otro emperador romano. Luego otros más que vinieron, 10 emperadores que persiguieron a la fe cristiana, ¿sí?, hasta la llegada de Constantino, ¿sí?, que de alguna manera empatiza con la fe cristiana. Dicen algunos libros de historia que se convierte al cristianismo, ¿sí?, y oficializa la fe cristiana como la religión del imperio, con grandes errores también en ese lugar. En el año 329 sucede esto, en el 329 de nuestra era. Luego, después, hay grandes persecuciones más. La persecución de aquellos que difundían la palabra de Dios en la Europa del Este, ¿sí? Antes de la persecución en la Europa del Este, a cargo de la llamada Santa Inquisición, antes, en el corazón de Europa, en la zona de Austria, en los Alpes, ¿sí?, allí las ejecuciones de mártires de la fe, como John Huss, antes de la Reforma, y otras cuestiones más, por difundir la palabra de Dios en aquel tiempo en el que, qué contradicción, la misma iglesia perseguía a aquellos que difundían la palabra de Dios en otro idioma que no sea el latín, en los idiomas populares, ¿sí? Hoy día hay persecución de la iglesia en algunas naciones que no son cristianas. Durante muchos años, la Iglesia Nacional China, en plena dominio de un comunismo cerrado, ¿sí?, fue perseguida. Pero también a favor de aquella persecución tenemos que decir, tal vez de las más contemporáneas a nosotros, de las más grandes, contemporáneas a nosotros, nunca ninguna iglesia creció tanto como bajo aquella persecución en la China de aquellos tiempos, de los años 60, 70, 80 del siglo pasado. Exponentes olivos que dio la Iglesia Nacional China, tal vez uno de los maestros más importantes del siglo XX, Watchman Nee, que fue preso durante años, ¿sí?, del régimen comunista, y escribió de los libros más provechosos para el cristianismo de su tiempo. Y la Iglesia Nacional China creció, tanto que se cree que la Iglesia China no oficial tiene más de 100 millones de seguidores.
Así que imagínense, ¿la persecución ahí perjudicó o favoreció? No, multiplicó. ¿Por qué la persecución favoreció? Porque en un ámbito de persecución solo quedan los verdaderos, hermano. Solo quedan los que han entendido el reino de Dios y la vida de Cristo. No quedan los curiosos. No quedan los que van a hacer negocios con Dios. ¿Qué negocio vas a hacer con Dios si el proclamar que sos cristiano te puede llevar la vida? Te puede llevar años de cárcel. ¿Sí? No le tengamos miedo a la persecución. Bien, capítulo 14 de Apocalipsis. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro. Después voy a volver a leer este texto. Y en la mano una hoz aguda. Una hoz. ¿Sabe lo que es una hoz? Es la herramienta para la cosecha. Se cosechaba con una herramienta curva, que era un filo, para cortar la hierba del campo, ¿sí? Supongamos el trigo, otra, se juntaba en manojos y luego se separaba la paja del trigo, ¿sí? Eso es una hoz, es esa herramienta. El que venía en las nubes tenía una hoz. Espero no se haya cortado. Espero que no se haya cortado. Bueno, el que venía en las nubes tenía una hoz en la mano, dice el texto. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz, al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, afilada. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de uva, los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz a la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Bueno, diga el retorno de Cristo. El retorno de Cristo a la tierra, la segunda venida. Y como subtítulo podemos poner las dos cosechas. Las dos cosechas. Bien. Verso 14. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Pregunta de examen, ya a esta altura, a mis alumnos del aula ICB. ¿Qué tipo de lenguaje, en qué tipo de lenguaje está escrito el libro de Apocalipsis? Simbólico. Tiene un 10. Ya tenés un punto del examen. En lenguaje simbólico, no en lenguaje literal. Cuando nosotros le asignamos literalidad a la profecía hebrea, porque, escúcheme por favor, este libro sigue siendo profecía hebrea. Como Daniel, como todos los profetas del Antiguo Testamento, como los profetas menores. Este libro también es profecía hebrea. Si nosotros le asignamos literalidad, empezamos a confundir las cosas. Vuelvo a decir lo que cité en algunos otros ejemplos. Decimos
que entonces la ciudad que desciende del cielo un día se va a correr el cielo, no sé a dónde, y va a descender una ciudad. Pero ese lenguaje, ¿cómo es? ¿Literal? Simbólico. Y cuando habla de 1000 años, ¿es literal o es simbólico? Simbólico. Y cuando habla de las bodas del Cordero, ¿es literal o es simbólico? Es simbólico. Es simbólico. Entonces, ¿cómo yo caprichosamente puedo asignar literalidad a ciertas cosas y simbolismo a otras? Esto es simbólico. Durante años se nos enseñó que Jesús iba a venir montado en una nube. Déjenmelo decir de esta manera. Yo lo creí. Entonces usted no vea que yo voy a hablar ni con sorna ni con desprecio. Fui formado en esa escuela, que no es una escuela inocente. El que se sienta ahí manda. Muy bien, están pasando cosas en el aula. No es una escuela inocente. Lo que sí, venía un poquito más acá, si no los enloquezco de esta manera. Bien. Bienvenido, Nico. Y Raúl, que se fueron sumando. La profecía hebrea es de naturaleza simbólica, que nos permite a nosotros la interpretación. Por eso, cuando hablamos de la bestia que tiene el 666, no es un sello puesto en la mano ni en la frente. Es el nombre de Nerón César Augusto. El 666 claramente es la interpretación del nombre de Nerón a través del alfabeto hebreo. ¿Sí? Porque estamos frente a una profecía hebrea en Apocalipsis, en el Apocalipsis de Juan. Y el escritor era hebreo, o sea, tenía su visión desde ahí. Totalmente. Juan era de nacionalidad judía, era uno de los 12 del Cordero, todos ellos judíos. Entonces, ¿en serio, hermano, que creemos que Jesús viene montando una nube del cielo y que esto no es una figura que ilustra una verdad profunda, espiritual? Yo siento en el alma, bien dicho, siento en el alma aquellos hermanos que han creído que un día los cielos se abrirán y bajará Jesús y solucionará y ordenará todas las cosas. Cuando Jesús habla del fin de siglo, se refiere específicamente, y que los cielos se abrirán, se refiere específicamente a un evento que sucedió en el año 70 de nuestra era. Y lo vamos a ver, por favor. Vamos a leer algunos textos. Por ejemplo, Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7. Dice la palabra de Dios así: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. ¿Quiénes fueron los que le traspasaron, hermano? El sistema romano, la política. Sí, pero los que le traspasaron específicamente, según Pedro, fueron los hebreos. Es cierto que lo clavaron en la cruz los romanos, porque los buenos religiosos jamás se ensucian las manos. Pero los que decían crucifíquenle, crucifíquenle, era la gente del templo. Era la gente de los judíos. Los que pagaron a los testigos falsos para que testifiquen en contra de Jesús en los juicios, 6 juicios en una mañana. Nunca la justicia humana fue tan rápida, tan veloz. 6 juicios en una mañana, un motivo de estudio para otro momento. Nunca la justicia fue tan veloz, la justicia humana, sospechosamente veloz. Los que pagaron los testigos falsos fueron los sacerdotes del templo.
para decir, oímos a este blasfemar, los que le pagaron a Judas Iscariote para que le entreguen fueron los sacerdotes del templo, y los que pagaron a los guardias romanos para que digan que los discípulos robaron el cuerpo, según Mateo capítulo 28, fueron los sacerdotes judíos. Entonces, cuando Pedro se levanta en Hechos capítulo 3 y predica, vosotros negasteis y matasteis al autor de la vida, ¿a quién se lo está diciendo? A los hebreos. A los hebreos, vosotros negasteis y matasteis, mirarán al que traspasaron. Otro detalle más. Mi hermano, esto contra todos los que dicen que Israel todavía es el pueblo de Dios, el Israel étnico, porque hay un Israel espiritual, y el Israel espiritual es aquello que descendemos por la fe de Abraham. Es la iglesia hoy día. Pero en su momento, cuando el Israel de aquel tiempo, en medio de los juicios, pide que la vida de Jesús para que sea crucificado, los judíos dicen algo. Recuerden que por tu boca será juzgado. De toda palabra ociosa que sale de la boca será el juicio. Ahora observe lo que dicen los hebreos. Su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre las cabezas de nuestros hijos. ¿De quién estaba hablando? De la sangre de Cristo. Su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre la cabeza de nuestros hijos. Por eso el texto dice, mirarán al que traspasaron. Está hablando de la nación hebrea de aquel momento. Y de esa generación, porque Jesús dijo en Mateo 24, de cierto, salud, no pasa nada, estornude tranquilo. De cierto, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. ¿Entiende? Entonces, ¿de quién está hablando? De la nación hebrea. Y esa generación no llegaba a los 40 años todavía, desde el año 30 al año 70 se estaban cumpliendo los 40 años de una generación para los hebreos, ¿sí? Entonces dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene en las nubes, con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí y amén. En otro pasaje dice todas las tribus de la tierra. ¿A qué tierra se refiere? Y para entender a qué tierra se refiere es muy interesante la medida que aparece en el último texto del capítulo 14. Dice que la sangre, después vamos a hablar de la sangre y de dónde sale esa sangre, cubrió 1.600 estadios. 1.600 estadios era la dimensión del extremo norte de Galilea al extremo sur del desierto de Judea. Entonces, la tierra a la que hace alusión en ese espacio, las tribus de la tierra, está hablando de las 12 tribus de Israel. ¿Se entiende? 1.600 estadios la medida que se tomaba en aquel tiempo desde el norte al sur de la tierra prometida. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Es claro? Sí, sí. Por eso esa medida tan exacta. Bien. Ahora, Mateo 24:30. Acompáñenme en la lectura, por favor. Mateo, capítulo 24, verso 30. Conozco las otras posiciones teológicas, no es que...
Pero hermano, tengo que ser honesto con ustedes, antes de leer Mateo 24:30. Hay que ser honesto intelectualmente, ser honestos espiritualmente. Y cuando nosotros hemos abrigado esto va a representar, por su tamaño, un argumento, tenemos que estar dispuestos a que si nos encontramos con un argumento superior por tamaño, inferior, superior por tamaño, ¿sí?, tenemos que ser honestos y reemplazar ese argumento inferior por un argumento superior, ¿sí? Hay que animarse a ser sinceros, a revisar nuestra fe, y si realmente pensamos en una venida futura, bueno, está bien, es parte de la mayoría de la iglesia, ¿sí?, que cree que un día Jesús va a venir en las nubes, ¿sí?, y no que esto sea una figura, un símbolo de algo que sucedió en la historia ya. Bueno, hay que animarse, si nos encontramos con un argumento con mayor solidez escritural, a reemplazar esos argumentos. Mateo capítulo 24, verso 30. Recuerden la pregunta que da origen al discurso, al sermón del Monte de los Olivos, que es Mateo 24 y 25, es verso 3, y estando sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y del fin de siglo. Los dispensacionalistas separan estas cosas y dicen son cosas diferentes. Pero estas tres cosas, ¿cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y la del fin de siglo. Suceden las tres cosas juntas en el año 70, en la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Porque, una vez más lo digo, era necesario que los elementos que todavía hacían operativo un pacto que ya no estaba vigente, que era el antiguo pacto, sean removidos de la tierra. Y esos elementos que todavía hacían practicable el antiguo pacto era el templo y la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Eran necesarios que sean removidos de la tierra. Y cuando esos elementos que hacían operativo el antiguo pacto, el templo y la ciudad de Jerusalén, fueron removidos, entonces vino el tiempo de la plenitud, el día de Cristo. Y mi hermano, adelanto esto, el día de Cristo es hoy. El día de Cristo es hoy. No tenemos nada superior para esperar, más que nuestro estado eterno en la presencia de Dios el día que vayamos a Él. Pero hoy, en vida y sobre la tierra, el día de Cristo es hoy. Y si todavía no vemos operativo el día de Cristo gobernando con vara de hierro las naciones, es solo por la falta de luz de la iglesia, la falta de compromiso de los que despertamos a la fe, la falta de asumir rol y propósito en nuestra vida, porque el reino de Dios es la vida de Cristo a través de nosotros, ¿sí? Cuando nosotros asumamos que hoy es tiempo de manifestar la vida del Cristo resucitado que nos habita, entonces todas las cosas van a ser ordenadas bajo su autoridad y dominio. Pero bueno, depende de nuestra despertar, ¿sí? Bien, capítulo 24, verso 30. Luego del verso 29 dice Jesús: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, de la prueba, de la persecución, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Esto no puede ser literal, porque si caen las estrellas del cielo, ¿qué va a pasar?
No queda nada, ¿no? Parece. Ah, claro. Entonces esto no puede ser literal. Esto tiene que ser simbólico. Esto es el cumplimiento de Joel, capítulo 2, ¿no? Bien. Dice, y las potencias de los cielos serán conmovidas. La potencia de los cielos serán conmovidas. ¿Qué significa? El sistema será transformado, será cambiado, será mudado, sacudido. Verso 30. Preste atención, por favor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Cuáles tribus? Las 12. Las 12 tribus de la tierra prometida de Israel. Entonces lamentarán las 12 tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mire, en la profecía hebrea, permanentemente vamos a ver en Ezequiel, ¿sí? Vamos a ver a Elías y a Eliseo, viendo como que se corre el cielo y entonces teniendo una visión celestial. Vamos a verlo aún en el Nuevo Testamento, al apóstol Pedro, teniendo la visión mientras oraba en la casa de Simón el curtidor, que se corre el cielo y tiene una visión. Entonces es propio de la profecía hebrea, pero no significa que el cielo se corrió. ¿Sí? Es un símbolo para dar una lectura espiritual. Bien. Luego, vamos a leer Mateo 13, que esa expresión fin de siglo está haciendo alusión al juicio de Dios sobre la tierra. Mire, Mateo 13, que habla del misterio del reino de los cielos, en un momento dice, ¿cuándo será el fin de siglo? Fin de eones, fin de la era. ¿Qué era? La era judía. Por favor, la era del antiguo pacto. Mateo capítulo 13, verso 39 al 43. Vamos a leerlo. Verso 39 al 43. El enemigo que la sembró, ahí está hablando de la parábola del trigo y de la cizaña, ¿no? El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de siglo, el fin de la era. ¿Qué era? La era hebrea. Y los segadores son los ángeles. Acá aparecen dos, ¿sí? Aparece Jesús y aparece otro ángel más. Y los segadores son los ángeles, de manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de siglo, el fin de la era. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Luego después dice en el verso 49 y 50, con una siguiente parábola, dice, así será el fin de siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en un horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta ese momento el que moría tenía que esperar. Pero bienaventurados los que a partir de ahora mueren, porque todas las obras que ellos hicieron están consigo. Porque a partir de la manifestación gloriosa de Cristo, que sucedió en el año 70, en adelante, todo lo que el hombre hizo fue edificar al Cristo presente en su generación. Todo eso que el hombre hizo, esas cosas permanecieron. ¿Dónde? Acá en la tierra. Y todo lo que se movió en el antiguo pacto, ¿qué sucedió? Esas obras fueron quitadas, ¿sí? Fueron arruinadas, hasta el templo y la ciudad de Jerusalén. Bien.
Entonces, volvemos a Apocalipsis, capítulo 14. Miré aquí una nube blanca. Vuelvo a preguntar, a ver si están despiertos o se marearon con tanta información. La nube, ¿es simbólica o es literal? Simbólica. Es simbólica. Entonces, cuando en Hechos capítulo 1, del verso 10 al 12, los ángeles se presentan cuando ellos quedan extasiados porque Jesús asciende así hacia los cielos. Y ellos quedan extasiados así. Y venga un ángel que le dice: varones galileos, ¿qué están viendo? Este mismo Jesús, así como ascendió al cielo, ¿volverá? ¿Volverá? ¿Y cuándo será el tiempo? ¿Cuándo restaurarás el reino? No les toca a ustedes, muchachos, saber los tiempos y las ocasiones, le había dicho Jesús. El reino era restablecido para ellos en la iglesia de Cristo después del año 70 de la destrucción de Jerusalén. ¿Sí? Decile al que tenés al lado: bienvenido al reino. Bienvenido al reino, bienvenido al reino. Bienvenido al reino. Estamos en el reino del Cristo presente. Y si el reino no se manifiesta en tu vida es porque todavía no asumiste el rol que tenés que asumir. Uf. Bien. Y tenemos a continuación, del verso 15 en adelante, a dos cosechas. La primera cosecha es la del fruto del reino. La del fruto del reino. Y la segunda cosecha es la de los impíos. La primera cosecha justos. La segunda cosecha impíos. ¿Y por qué es necesario? Porque no quedará sin castigo el homicidio específicamente de Cristo. No quedará sin castigo. No solamente se juzga toda la ley, sino se juzga la muerte, el homicidio del Hijo de Dios, y es Él el que viene en juicio. Pero tuvo que ser necesario que pase eso. Para que haya redención, para que haya un giro, para que haya una migración de un Dios nacional, o sea, un Dios de los judíos, a un Dios de las naciones de la tierra. ¿Se entiende? Cristo no solamente redime a las vidas, sino que Cristo lo redime todo. Sí, O sea que Miguel. el pueblo judío está sabiendo esto y es por eso que hay muchos pro-judíos en el mundo para que esto no suceda. Quiero decir algo. Gracias, Miguel. No puede ser que la masonería de origen judío y de influencia judía tenga más luz en la interpretación de la Escritura que la Iglesia de Cristo. Por favor, animémonos a revisar esto, porque los argumentos de una venida futura de Cristo están a favor de sostener todavía que el Israel étnico es el pueblo escogido de Dios. Cuando el pueblo escogido de Dies la iglesia. O sea, ahí es donde Esto se tenía que decir, muchachos, así, en estos términos. no es ahí donde entran los intereses políticos. Sí, totalmente. La nacionalidad. Totalmente. Te puedo mostrar videos donde el primer ministro israelí, el anterior, Benjamín Netanyahu, dice que el Israel no tiene mejor aliado, mejor amigo que la comunidad evangélica internacional. Y cuando nosotros recorremos iglesias sin sentido, vemos símbolos hebreos adentro de las congregaciones, vemos que hay un atraso interpretativo de la fe.
mientras la solución va a venir de una venida futura de Cristo para la mayoría de la cristiandad, este argumento es una anestesia a nuestra responsabilidad presente de lo que debe suceder en el mundo a partir de la manifestación de Cristo desde la iglesia. ¿Se entiende? Entonces esto no es inocente. ¿No es inocente? ¿No es inocente que el movimiento sionista sea acuñado en la Inglaterra del siglo XIX, cuando el Imperio Otomano es deshecho y Francia e Inglaterra se reparten la tierra? ¿No es inocente que en los Estados Unidos, donde hay una preponderancia judía, ¿sí?, tanto en la política como en la economía, en la cultura, en casi todas las esferas, se impulsen este tipo de creencias? No es inocente, hermano. La inocencia es el pecado de los corderos. Y Dios no nos ha hecho corderos, nos ha hecho leones, si es que verdaderamente resucitamos con Cristo Jesús. Y la cabeza de las naciones hoy no es ninguna organización humana, es la Iglesia de Cristo, que manifiesta la presencia de Cristo Jesús. Bueno, este es el motivo por el cual el preterismo fue arrancado de la interpretación bíblica. Bien, sigo adelante. Va a salir, yo estimo que este año, un material que estoy escribiendo, donde hablo de todas estas cosas, hablo de la historia, hago un pantallazo, entre muchas otras cosas más, no es exclusivo de esto, pero hago un pantallazo de lo que es la conciencia Cristo en nosotros. En ese libro va a salir, se llama Epifanías, ¿sí? Y el copete del libro es hombres por fuera, Dios por dentro. Eso es la esencia, la naturaleza de la iglesia. Pero bueno, le pido que cuando salga este libro, lo consuman, porque realmente es una visión clara del preterismo. Es un libro bastante más grande, es mucho más grande que este otro que hemos escrito. Así que oren por eso, lo estoy haciendo en este momento, ¿sí? No entró a la editorial todavía me falta escribir un par de capítulos más. Pero bueno, de paso lo anuncio, y oren por favor por ese material. Bien, sigo. Entonces tenemos dos siegas, dos cosechas ahí, dos cosechas. La siega es la cosecha, en el vocabulario bíblico. Dice que el que está montado en las nubes, Jesús, tiene en su mano una hoja aguda. ¿Para qué? Para hacer lo que él dijo en Mateo capítulo 13, que es levantar la primer cosecha. La primer cosecha es una cosecha para vida, ¿sí? Dice, y del templo salió, esta es la mies madura, la cosecha de la mies madura, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete su hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Miren, cuando el ejército romano, el ejército bajo el mando de Tito, sitia, luego de 3 años y medio de guerra, gran parte bajo el comando de su padre, Vespasiano, ¿sí? Pero el último tiempo bajo el comando de Tito, cuando Nerón
era emperador, Vespasiano estaba a cargo de las legiones romanas en la guerra contra los judíos. Cuando Nerón muere, Nerón se suicida, lo llaman a Vespasiano para asumir el gobierno y ser nombrado emperador, y Vespasiano nombra a su hijo Tito como el general de ese teatro de operaciones contra los judíos. Cuando Tito sitia la ciudad de Jerusalén, el escenario está armado. Adentro de Jerusalén no quedaban cristianos. ¿Por qué no quedaban cristianos adentro de Jerusalén? Porque Jesús les había dicho: cuando ustedes oigan de guerras y rumores de guerra, ¿qué tenían que hacer? Irse de Jerusalén. No desciendan a buscar su capa. Váyanse. O sea, cuando ustedes escuchan que hay un ejército que se aproxima a la ciudad, eran 4 legiones romanas con las que Tito sitió Jerusalén, huyan, porque después no iban a poder huir. ¿Sí? Huyan. Y de la higuera aprended que cuando el tiempo viene, o sea, Jesús le está diciendo: lean las señales de los tiempos. Cuando ustedes vean que un ejército se acerca a la ciudad de Jerusalén, huyan. No había cristianos en Jerusalén, en el sitio. De alguna manera, la mies fue recogida, protegida de la tremenda matanza que iba a haber en aquella guerra. ¿Sí? Entonces tenemos a Jesús segando para el reino de su Padre. Y cuando entran y pasan el juicio de la venida del retorno de Cristo a la tierra, entran al reino de su Padre vivos. Pero ¿qué sucede? Luego hay otra cosecha más. No se quedó con esa cosecha. Hay otra cosecha. Dice: salió otro ángel, verso 17, del templo que está en el cielo, teniendo también una hoja aguda. Mi pregunta es: ¿esto es literal o simbólico? No, es simbólico. Es simbólico. Estamos interpretando profecía hebrea. Hubiera sido literal, hubiera tenido que ser un gigante de no sé cuántos metros y una base inmensa. Esto es simbólico. Entonces, hermano, los que siguen mirando la nube y esperando que Jesús arregle todo, Cristo arreglará todo. Ahora, ¿desde dónde opera Cristo? Desde nosotros. ¿Entendés? Oh, Padre, que se le revele a mis hermanos. ¿Desde dónde vendrá la solución? Desde nosotros. Soy importante para el plan de los siglos. Desde mí mismo vendrá la solución. No de otro lado. Será con todo lo que soy y tengo, porque todo eso fue redimido para Dios. Desde mí mismo vendrá. Por eso la iglesia tiene que estar metida en todos los sistemas terrenos. Porque ¿de dónde viene la solución? De Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Ah, Cristo está en el cielo. No, Cristo está en nuestra vida, mi hermano. Cristo está en nuestra vida. ¿Y cómo es que todo ojo le verá? Algunos creen, yo conocí a alguien que decía, no, porque ahora en el internet, ¿viste? El día que venga Cristo se va a transmitir por internet. Sí, No, mi hermano, todo ojo ve a Cristo en la vida de sus hijos. En la vida de sus hijos. No hay nadie que pueda decir, no, yo no vi nunca a Cristo. Todo ojo ve a Cristo en la vida de sus hijos. Ve la obra de Cristo, el poder de su resurrección, ve la obra de Cristo, ve la ganancia de la cruz, ve en la vida de sus hijos. Sigo, por favor. Y hay una segunda cosecha. Esta cosecha ya no es una cosecha de justos, sino es una cosecha de injustos, ¿sí? Ahí están los que permanecieron en Jerusalén, en el sitio de la ciudad,
los que permanecieron en sus pecados, especialmente el pecado que los acusa a Pedro, vosotros negasteis y matasteis al autor de la vida, o que los acusó Esteban, último de los mártires, el rechazo del testimonio del Espíritu Santo a la nación de Israel, cuando Esteban, lleno del Espíritu Santo, les dice: vosotros colmáis la medida de vuestros padres. Ellos mataron a los profetas, persiguieron a todos los que les fueron enviados. Fue terrible para los judíos escucharlo a Esteban. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra. Ahora ya no es trigo lo que es cosechado, no es grano lo que es cosechado, ahora es uva. Y es necesario que la cosecha de los impíos sea uva, porque esto fue lo profetizado por Isaías, lo profetizado por todos los profetas, pero básicamente Isaías 63. Quiero que lo leamos, por favor. ¿Por qué uvas? Porque las uvas representan, y hay una acción con las uvas que van a representar, a ilustrar claramente la ira de Dios, ¿sí? El juicio sobre los impíos. Isaías 63 dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra? Viene, parousia, con vestidos rojos. Este hermoso en su vestido. ¿Vestido de qué color? Rojos. Los vestidos de Jesús eran blancos, pero este viene con rojos. ¿Por qué vestidos rojos? Que marchan la grandeza de su poder. Está hablando de su segunda venida y el juicio sobre la nación hebrea, sobre los impíos que le mataron. Mire, dice: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido? Y acá viene: y tus ropas como el que ha pisado lagar. ¿Qué es un lagar? Un lagar es un lugar donde se ponen las uvas y a través de la mecánica de pisarlas con los pies se extrae el líquido que luego viene a ser, después de la maduración, de la fermentación, el vino. ¿Sí? Entonces, como el que ha pisado lagar, y ahí habla él, en su retorno a la tierra, el retorno de Cristo, que es un retorno espiritual. Pero ¿por qué si la palabra parousia significa presencia física? Porque es espiritual, acá hay una dualidad. Pero también es físico. ¿Cómo es físico? Sí, es físico. Cristo está en la tierra. ¿Cómo es que está en la tierra? A través del cuerpo de Cristo. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, Cristo físicamente, ¿dónde está? En la era de la iglesia, ¿Cristo dónde está? En la iglesia. Entonces, el cuerpo físico de Cristo, ¿dónde está? En la tierra. Y el Espíritu en cada uno de sus hijos despiertos. Bueno, dice: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón. ¿El día de qué? De la venganza. ¿La venganza de qué? Del rechazo. Porque mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. ¿Sí? El día de la venganza está en mi corazón. Y la nación hebrea nunca más fue a partir de ese momento en adelante. Tal es que lo que hoy se conoce como el Israel étnico, es imposible
que se ha identificado con cada una de las tribus de donde ellos salieron. ¿Ok? Porque hubo una migración en el programa de Dios desde la venida de Cristo en adelante. ¿Cuál es la migración? Hoy es el tiempo de la plenitud de la iglesia. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé. Cuando dice Isaías 63, he pisado yo solo el lagar de la ira de Dios, y de los pueblos nadie había conmigo. ¿Ah? Bueno, es lo mismo acá. Miré yo y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, el día de la venganza. Eso fue un día pasado en la historia del hombre, y fue el día que Dios juzgó a la nación de Israel por sus homicidios. 3 ejemplos, por todos sus pecados, pero básicamente sus homicidios. Número 1, el homicidio de Juan el Bautista. Número 2, el homicidio de Cristo. Número 3, el homicidio de Esteban. En Juan el Bautista, Israel rechazó el testimonio del Padre. En Cristo, Israel rechazó el testimonio del Hijo. En Esteban, Israel rechazó el testimonio del Espíritu Santo. ¿Sí? Los 3 terminaron en homicidios. Bien, estoy hablando del Israel étnico. Luego, el Israel espiritual vino a ser aquellos que descendemos de la fe de Abraham, ¿sí? Con una descendencia tan innumerable como las estrellas del cielo. Bien. Estoy en Isaías. Y con mi ira, verso 6, 63:6 de Isaías, y con mi ira hollé los pueblos, los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Capítulo 14 de Apocalipsis, ahora verso 20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Se dice que cuando Tito toma en 3 etapas, en 3 momentos, el asalto a Jerusalén. Cuando Tito toma la ciudad nueva, la más débil de defender, asalta los primeros muros de la ciudad de Jerusalén, como señal para todos aquellos que todavía resistían adentro de la vieja ciudad, del segundo muro, ¿sí? Toma 500 soldados judíos rebeldes y los crucifica afuera de Jerusalén. Usted imagínese por un instante la escena de 500 cruces cargando la agonía de esas personas. La señal para aquellos que estaban adentro era: si esto les pasó a ellos, ustedes no crean que les pasará algo mejor, que correrán mejor suerte, mejor destino. ¿Sí? Aún así, los hebreos que estaban adentro no se rindieron, no se entregaron. Fuera de la ciudad fue crucificado Jesús. 40 años después había 500 cruces de aquellos que dijeron: su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre la de nuestros hijos. ¿Entiende? Esto pasó, hermano, es dato histórico. El juicio los alcanzó. La sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre la de nuestros hijos. Ahí estaban ellos y sus hijos. El relato de las guerras de los judíos en las últimas etapas habla que alrededor de 1.200.000 hebreos perdieron la vida y que 250.000 cautivos fueron arrancados por los romanos de la tierra y llevados
a diferentes partes del imperio. La mayoría sirvieron como esclavos en Roma hasta su muerte. ¿Sí? Y dice verso 20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Cuando vos pisás las uvas, ¿qué sale? Vino. Una metáfora de la sangre. Esto fue la destrucción. Esto habla del juicio descargado sobre aquella generación en la destrucción de Jerusalén. Luego un puñado de judíos, muy pocos en números, se atrincheraron en Masada, no se escaparon de Jerusalén, nadie escapó de Jerusalén. Los romanos como estrategia dejaban ingresar, las 4 legiones romanas dejaban ingresar a aquellos que venían a Jerusalén, pero no dejaban salir a nadie. Luego un puñado de ellos, del resto de la tierra, se refugiaron en la fortaleza de Masada, en el desierto de Judea. Y luego de un largo sitio también de Masada, después de destruir Jerusalén, Tito también sitia Masada y encuentra el día que va a ingresar, la mañana que el ejército romano va a ingresar a Masada, porque ya habían alcanzado a que iban a entrar ya a la ciudad. La mañana que ellos iban a ingresar, encuentran que todos los hebreos que estaban ahí adentro se habían suicidado la noche anterior. Todos, absolutamente todos. Es el juicio de Dios sobre la nación. Esto sucede 3 años después, 3 años y medio después, en el desierto de Judea, ¿sí? También por mano del general Tito, que después sucede a Vespasiano como emperador del Imperio Romano. Y esto es importante, porque acá es una puja de reyes. Esto es una puja de reyes. Es el rey del cielo o el rey de la tierra. ¿Sí? El rey de la tierra, el emperador romano, en este caso personificado por Nerón, luego por Vespasiano, luego por Tito, en esa secuencia. El rey de la tierra en confrontación con el rey del cielo. Entonces luego vamos a ver, luego de ver el juicio sobre Babilonia, vamos a ver cómo Jesús se presenta como el rey del cielo en la tierra. ¿Ok? Y está la puja de estos 2 reinos, del reino terrenal y del reino espiritual. ¿A qué reino perteneces, mi hermano? Porque Él nos hizo. No dice nos hará. ¿Puedo señalar? Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Hay un nuevo sacerdocio del nuevo pacto. Hay un nuevo gobierno del cielo en la tierra. Y eso es a través de la iglesia, esa nación santa, el Israel espiritual, simiente espiritual de Abraham, padre en la fe de todos los hijos de Dios. Mi hermano, espero haya podido edificar tu vida, bendecirte con una nueva perspectiva, visión, concepción de la espiritualidad mucho más funcional al rol de la iglesia hoy. En medio de todo esto, una aplicación: disfrutá del día de Cristo, porque el día de Cristo es hoy. Disfrutá de la plenitud, de la libertad gloriosa de los hijos, pero esto solamente se puede alcanzar a través de hijos maduros, responsables de lo que hemos recibido de parte de Dios para manifestar, que es nada más ni nada menos que la vida de Cristo a través de nosotros. Esto es el reino de Dios manifestado. Nosotros no estamos, como dicen muchas canciones por ahí que cantamos, sin revisar ni pensar lo que decimos. No estamos para establecer el reino de Dios. El reino de Dios ya fue establecido. Nosotros estamos hoy para manifestar
el reino en nosotros, que es nada más ni nada menos que la vida del Rey en nuestra generación presente. El Señor te bendice. Nos estamos viendo la semana que viene. Seguiremos estudiando el libro de Apocalipsis, ahora el capítulo 15, pero no se imaginan ustedes cuánto deseaba dar la clase que di hoy y expresar en palabras claramente acerca de la venida de Cristo para colocar en la perspectiva preterista total esta doctrina que es mucho más funcional al propósito de la Iglesia hoy que cualquier otra interpretación escritural. Vamos a orar esta mañana, ¿sí? Espíritu Santo, yo te doy gracias porque este tiempo nos has permitido abrir tu palabra, poder estudiarla, desarmarla para nuestra comprensión, Señor. Quedamos a tus pies, rogándote la revelación de la Escritura, Padre, para trazar una vida eficaz en cuanto a tu propósito y la manifestación del Cristo presente. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Hasta el domingo que viene. Otros van a ver la celebración hoy a partir de las 19 horas. Disfrutemos de este día, disfrutemos de la plenitud de Cristo en nosotros.